Durante décadas, el cine mexicano no solo contó historias de amor y drama, también llevó a la pantalla relatos profundamente ligados a la fe y a la tradición de todo un país. En especial durante la Semana Santa, estas películas se convirtieron en parte esencial de la memoria colectiva. Acompáñame en este recorrido. Desde su inicio, la película Jesús de Nazaret, de 1942, y dirigida por el director español José Díaz Morales, decidió llevar a la pantalla la vida de Jesucristo, abarcando los momentos más representativos del Evangelio. La narrativa presenta a Jesús como un predicador que recorre pueblos, reúne discípulos y transmite un mensaje de fe, humildad y redención. A lo largo de la película, se muestran algunos de sus milagros más conocidos, así como su relación con quienes lo rodean, incluyendo figuras como María Magdalena y sus apóstoles. No se trata solo de una reconstrucción de hechos, sino de una interpretación que intenta conectar emocionalmente con el espectador. El papel de Jesús fue interpretado por José Cibrián, quien aportó una presencia firme y serena al personaje. A su lado, participaron Adriana Lamar, como María Magdalena, Aurora Walker, como la Virgen María, José Baviera como Poncio Pilatos y Rafael María de Labra como Caifás. Este conjunto de actores dio forma a una representación que, aunque sencilla en recursos, buscaba transmitir solemnidad y respeto. El rodaje comenzó en marzo de 1942, y desde entonces quedó claro que no era una producción cualquiera. Incluso el arzobispo primado de México, Luis María Martínez, visitó el set y dirigió palabras al equipo, reflejando la importancia simbólica que tenía el proyecto. Más que una simple película, se percibía como un esfuerzo por devolver al cine mexicano una temática profundamente arraigada en la cultura del país. Al estrenarse ese mismo año, la película tuvo una buena recepción del público. Aunque la crítica señaló que tomaba ciertas libertades en la forma de contar algunos pasajes bíblicos, su valor como obra pionera fue incuestionable. La película María Magdalena, Pecadora de Magdala, fue dirigida por Miguel Contreras Torres, un cineasta que mostró un interés constante por los temas históricos y religiosos, y que en esta ocasión decidió centrar la narrativa no en la figura de Cristo, sino en una de las mujeres más enigmáticas del Evangelio, María Magdalena. La historia comienza mostrando a María Magdalena como una mujer rodeada de lujo, riqueza y una aparente libertad que esconde un vacío espiritual. Desde ese punto, la película construye un proceso de transformación interior. El encuentro con Jesús cambia por completo su destino, iniciando un camino de arrepentimiento, fe y redención. El papel de María Magdalena fue interpretado por Medea de Novara, quien llevó sobre sus hombros el peso dramático de la historia. A su lado, aparece Luis Alcoriza como Jesús, acompañado por actores como Tito Junco en el papel de Judas, José Baviera como Poncio Pilatos, y figuras como Eduardo Arosamena y Arturo Soto Rangel, conformando un reparto sólido dentro del cine mexicano de la época. Uno de los aspectos más llamativos de esta producción es su escala. La película ha sido considerada como una de las más costosas del cine mexicano en su momento, lo que refleja el esfuerzo por recrear un mundo bíblico con mayor detalle, tanto en vestuario como en ambientación. El rodaje se llevó a cabo en 1945, aunque su estreno comercial ocurrió en 1946. La película Reina de Reinas, La Virgen María, filmada en 1945 y dirigida por Miguel Contreras Torres, esta cinta buscó algo distinto a otras producciones bíblicas: colocar en el centro de la historia a la Virgen María, y no únicamente a la figura de Cristo. Desde el inicio, la película adopta un tono solemne y profundamente devocional. A través de la vida de María, se van hilando los acontecimientos más importantes del cristianismo, pero siempre desde su mirada. La narración no solo muestra su papel como madre de Jesús, sino también el peso emocional y espiritual que implica acompañar su destino. De esta forma, la historia se construye más desde el sentimiento que desde la acción, destacando el sacrificio,
la fe y el dolor que atraviesan al personaje. El relato recorre distintos momentos clave, desde la Anunciación hasta los episodios más intensos de la vida de Cristo, incluyendo su sufrimiento y muerte. Sin embargo, lo que distingue a la película es la manera en que esos hechos se viven a través de María. Cada escena está impregnada de una sensibilidad distinta, donde la figura materna se convierte en el eje que sostiene todo el desarrollo de la historia. El papel de la Virgen fue interpretado por Luana de Alcañiz, quien aporta una presencia serena y contenida, acorde con el tono de la película. A su lado aparece Luis Alcoriza, como Jesús, acompañado por actores como José Baviera, Carlos Villarias y Rafael Banquels, conformando un reparto sólido dentro del cine mexicano de la época. A diferencia de otras producciones más centradas en los grandes acontecimientos bíblicos, Reina de Reinas, la Virgen María, apuesta por una narrativa más íntima y contemplativa. No busca el impacto inmediato, sino la reflexión. Su ritmo pausado y su enfoque emocional la convierten en una obra que privilegia la experiencia espiritual por encima del espectáculo. La película El proceso de Cristo, dirigida por Julio Bracho, representa una de las aproximaciones más distintas y reflexivas que se han hecho en el cine mexicano sobre la figura de Jesucristo. La narración no comienza con los milagros ni con la predicación, sino tiempo después, cuando algunos de los personajes que vivieron aquellos hechos se encuentran en circunstancias que los obligan a recordar. Entre ellos están figuras como Poncio Pilato, Barrabás y otros personajes ligados a la historia de Jesús. A través de sus conversaciones, recuerdos y reflexiones, la película reconstruye los momentos más importantes de la vida, el juicio y la muerte de Cristo. Esta estructura le da un tono muy particular, porque lo que vemos no es solo lo que ocurrió, sino cómo cada personaje lo interpreta y lo carga en su conciencia. Pero aquí lo más importante no es únicamente el hecho histórico, sino el peso moral de ese proceso. La figura de Cristo aparece como un punto de quiebre en la vida de quienes lo rodearon, y la película se detiene especialmente en la culpa, en la duda y en las decisiones que marcaron ese momento. El papel de Jesús fue interpretado por Enrique Rocha, quien le dio al personaje una presencia distinta a la de otras representaciones más tradicionales. A su lado, el reparto incluyó a Julián Soler como Poncio Pilato, Wolf Rubinskis como Barrabás y Germán Robles como Caifás, conformando un elenco de gran fuerza dramática. El estilo de Julio Bracho se hace evidente en cada escena. La película tiene un tono serio, casi teatral, donde los diálogos y las miradas tienen tanto peso como la acción. Por eso, más que mostrar la pasión como un evento físico, se concentra en lo que dejó en quienes la vivieron. En cuanto a su recepción, la película no alcanzó la popularidad masiva de otras producciones religiosas más tradicionales, pero con el tiempo ha sido valorada precisamente por su diferencia. Es una obra más introspectiva, más oscura y más cercana a una reflexión moral que a una simple narración bíblica. La película Jesús, María y José, dirigida por Miguel Zacarías, se centra en uno de los periodos menos representados en el cine, la infancia de Jesús y la vida cotidiana de la Sagrada Familia en medio del peligro. La historia arranca poco después del nacimiento, cuando la amenaza de Herodes obliga a María y José a vivir en constante alerta. No se trata únicamente de un viaje, sino de una huida silenciosa marcada por el miedo. José asume el papel de protector absoluto, tomando decisiones difíciles para mantener a salvo a su familia, mientras María, desde la serenidad, sostiene el equilibrio emocional del grupo, consciente de que el niño que lleva en brazos tiene un destino distinto. A lo largo de la película, el niño Jesús aparece en diferentes etapas de su crecimiento. Primero, como un pequeño que apenas comprende el mundo. Luego, como un niño que empieza a mostrar una sensibilidad especial. Y finalmente, como un joven que deja ver señales de una sabiduría poco común. Esta evolución es uno de los ejes principales del relato.
porque permite observar cómo lo divino comienza a manifestarse en medio de lo cotidiano. El entorno que rodea a la familia no es seguro. En su camino se cruzan personajes que representan tanto ayuda como amenaza, lo que mantiene una tensión constante. Entre ellos destaca Amrot, interpretado por Eric del Castillo, cuya presencia aporta conflicto, y el rabino Zaqueo, encarnado por Enrique Rambal, que introduce un contraste desde lo religioso y lo humano. El peso de la historia recae principalmente en la relación entre María y José. Guillermo Murray construye a un José firme, preocupado y profundamente responsable, mientras que Gail Bedell interpreta a una María contenida, casi silenciosa, pero emocionalmente fuerte. Juntos transmiten la idea de una familia que no solo cuida a un niño, sino que protege un destino. La película avanza sin recurrir a grandes escenas espectaculares. Su fuerza está en los pequeños momentos, en las miradas, en los silencios, en la sensación de que siempre hay un peligro cercano. Más que mostrar milagros, la historia se enfoca en el proceso de crecimiento y en la responsabilidad que implica acompañarlo. La película Jesús nuestro Señor, dirigida por Miguel Zacarías, se enfoca en la etapa más conocida de la vida de Cristo: su ministerio, su predicación y el camino que lo conduce finalmente a la crucifixión. La historia comienza cuando Jesús ya es un hombre adulto y ha iniciado su misión. A partir de ese momento, la narración avanza mostrando su relación con los discípulos, sus enseñanzas y la forma en que su mensaje empieza a atraer a la gente, pero también a incomodar a las autoridades religiosas. No se trata únicamente de una sucesión de milagros, sino del crecimiento de una figura que poco a poco se convierte en un problema para el poder establecido. El papel principal fue interpretado por Claudio Brook, quien construye a un Jesús sobrio, serio y contenido, muy distinto a otras representaciones más idealizadas. A su alrededor aparece un elenco fuerte, con figuras como Narciso Busquets, como Juan el Bautista, Rita Macedo como María, y personajes como Herodes, Anás y Caifás, que representan el poder que terminará enfrentándolo. Conforme avanza la historia, el conflicto se vuelve inevitable. La película muestra cómo las decisiones de las autoridades conducen al juicio y a la condena, llevando a Jesús hacia la crucifixión. Sin embargo, el relato no se detiene únicamente en ese momento, sino que también incluye los acontecimientos posteriores, cerrando la historia con una visión más completa del destino del personaje. Un detalle interesante es que, aunque la historia se sitúa en Tierra Santa, varias escenas fueron filmadas en locaciones mexicanas, lo que le da a la película una identidad muy particular. En algunos momentos, se alcanzan a percibir paisajes que delatan ese origen, mezclando lo bíblico con lo local. La película fue filmada entre 1969 y 1970 y estrenada en 1971, en plena temporada de Semana Santa, lo que ayudó a que tuviera una exhibición amplia en distintos cines de la Ciudad de México. Su duración, cercana a las 2 horas, le permitió desarrollar una parte importante de la vida pública de Cristo. La película Jesús, el Niño Dios, dirigida por Miguel Zacarías, narra los primeros momentos de la vida de Jesús, comenzando desde su nacimiento y siguiendo los episodios más tempranos que marcaron su destino. La historia inicia con la llegada del niño en Belén, en un ambiente humilde que contrasta con la importancia que tendrá su figura. A partir de ahí, se desarrollan los acontecimientos que rodean ese nacimiento, como la visita de los Reyes Magos, quienes reconocen en él a alguien especial, y la creciente inquietud del rey Herodes, que ve en ese niño una amenaza para su poder. Esa sospecha se convierte en peligro cuando Herodes ordena la persecución de los recién nacidos, lo que obliga a María y José a tomar una decisión inmediata: huir para salvar la vida de su hijo. Desde ese momento, la película se transforma en una historia de escape.
donde la Sagrada Familia atraviesa distintos lugares enfrentando riesgos constantes, guiados únicamente por la fe y la necesidad de proteger al niño. El peso de la narración recae en esa tensión. El contraste entre la fragilidad de la infancia y la magnitud del destino que se le atribuye a Jesús. Aún no hay discursos ni multitudes, solo una familia que intenta sobrevivir mientras el mundo a su alrededor comienza a reaccionar ante la presencia del niño. El papel de José fue interpretado por Guillermo Murray, quien construye una figura firme y protectora, mientras que Gail Bedell da vida a una María serena y profundamente maternal. El niño Jesús fue interpretado por Alfredo Melhem, y a su alrededor aparecen personajes que representan tanto ayuda como amenaza, incluyendo soldados y figuras del poder que intensifican el conflicto. La película avanza mostrando ese trayecto marcado por el peligro, pero también por momentos de calma que reflejan la vida cotidiana de la familia. No se enfoca en lo espectacular, sino en la sensación constante de que algo los persigue y de que cada decisión puede ser determinante. Con una duración cercana a los 85 minutos, la cinta fue concebida como el inicio de una serie que continuaría, con otras etapas de la vida de Cristo. Por eso aquí, todo está en su origen. El nacimiento, la amenaza y el primer gran desplazamiento que define su historia. En esencia, Jesús, el niño Dios, presenta el comienzo de un destino mayor. Es una narración que se construye desde la vulnerabilidad de un niño y la determinación de sus padres, dejando claro que incluso desde sus primeros días, la vida de Jesús estuvo marcada por el riesgo, la fe y la necesidad de ser protegido. La película El mártir del Calvario surgió en un momento en que el cine mexicano buscaba abordar temas profundamente arraigados en la tradición religiosa del país. Dirigida por Miguel Moraita y basada en una obra teatral previa, esta producción llevó a la pantalla una de las historias más conocidas del mundo: la vida, pasión y muerte de Jesucristo. La historia se desarrolla siguiendo los pasajes más representativos del Evangelio. Desde el inicio, se muestra a Jesús reuniendo a sus discípulos y predicando su mensaje, realizando milagros que van desde devolver la vista hasta multiplicar los alimentos. La película avanza mostrando episodios clave como la redención de María Magdalena, la resurrección de Lázaro y la expulsión de los mercaderes del templo, construyendo así una visión completa de su ministerio. El papel de Jesús fue interpretado por Enrique Rambal. Su interpretación se convirtió en el eje de toda la película, destacando por su intensidad y por el compromiso físico que implicó. Se sabe que durante el rodaje cargó una cruz real en algunas escenas, lo que aportó mayor realismo a la representación. A su lado, participaron actores como Manolo Fábregas, como Judas, Consuelo Frank, como la Virgen María, Alicia Palacios como María Magdalena, Miguel Ángel Ferriz, como Pedro, y José Baviera, como Poncio Pilatos, conformando un reparto sólido que dio fuerza a la historia. La película fue rodada en los estudios Tepeyac, en la Ciudad de México, donde se recrearon todos los escenarios bíblicos. A pesar de las limitaciones de producción, el uso de foros permitió controlar cada detalle visual, generando una estética solemne, casi teatral, que terminó convirtiéndose en una de sus características más distintivas. Su estreno ocurrió el 2 de abril de 1952, en plena Semana Santa, en el Cine Arcadia de la Ciudad de México. La respuesta del público fue inmediata, manteniéndose varias semanas en cartelera, lo que reflejó el interés que despertó en su momento. Sin embargo, su verdadero impacto no se limitó a ese primer éxito, sino que creció con el paso del tiempo. Con los años, El mártir del Calvario se convirtió en una tradición. Durante décadas, fue transmitida una y otra vez en televisión durante Semana Santa, formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones. La película también logró trascender fronteras al ser seleccionada para competir en el Festival de Cannes de 1954, algo poco común para una producción religiosa mexicana de la época.